El fenómeno que todos conocemos de la naturaleza así más común es el tema del rayo, ¿no? Todos hemos visto algún rayo. El rayo realmente no es electricidad, sino son los efectos que la electricidad produce en el aire, ¿no? Cuando pasa. Cuando hay una descarga eléctrica a través del aire, la corriente de electrones descompone los gases que forman el aire, se forma lo que llama o pasa a lo que se llama estado de plasma y vemos pues esa luminosidad y etcétera, etcétera. Se produce también el ruido, ¿no? Que es el trueno, que normalmente como el sonido viaja un poco más lento que la luz o un bastante más lento que la luz, pues lo oímos normalmente más tarde. Nos da siempre una idea de la distancia a la cual está la tormenta. ¿Por qué se produce un rayo? ¿Por qué se produce esa manifestación de la electricidad? La electricidad es un fenómeno natural. Se produce porque el agua al evaporarse va arrancando electrones del terreno, que es lo que va a ser propiamente la electricidad. Se llama electricidad porque está compuesta por electrones. Y al subir el vapor de agua, al evaporarse, llega a unas alturas donde está frío y ese agua se condensa, ¿vale? A veces se condensa en gotas microscópicas de agua o en hielo, pasa directamente a estado sólido, lo que sea. Lo que vemos en las nubes realmente es agua que está o en estado líquido o en estado sólido, a tamaño tan sumamente pequeño que es capaz de flotar en el aire, ¿no? Realmente lo que el vapor no lo podemos ver. Ladrón tendrás. No, es que está arriba en un aula, pero tengo este. Pero este es simple. Y para la sala hay un doble nada. Me llevo este. Vale, conforme. Muchas gracias. Os decía, el vapor no lo podemos ver, ¿vale? Lo que vemos es o agua en estado líquido o agua en estado sólido. Mientras más grises sean las nubes, pues nos suele dar una idea de que hay más hielo y menos agua, ¿no? Cuando son más blancas, pues suele ser más agua que hielo. El caso es que cuando ese vapor sube, va arrancando electrones del terreno. Entonces las nubes quedan muy cargadas de electrones, ¿vale? Están muy cargadas de electrones. El aire es un material aislante, quiere decir que los electrones no pueden pasar a través de él con facilidad. De hecho, el aire, en las instalaciones eléctricas que hay a la intemperie, se utiliza como aislamiento. Antes que podíamos pasar por la corredoria y ver los embarrados de la subestación, ahora lo han tapado todo y ya no se ve nada. Hay una serie de barras y están separadas, no sé si es 1,5 metros o algo así, igual un poco más. Hay líneas que son a 100, me parece, 50.000, otras a 230.000 voltios o 220.000 voltios. Y necesito a más tensión, cada vez más distancia de aire para evitar que haya un arco. Las barras, aunque están pintadas, esa pintura que llevan, bueno, en algunas subestaciones están pintadas. Esa pintura no es aislante, simplemente para los operarios saber cuál de las tres fases es, ¿no? Es un código de colores para poder identificar la fase que se trata. La electricidad, si yo junto esas barras a una cuarta, va a poder pasar por el aire, se forma un arco eléctrico y pasa exactamente igual que un rayo. Bueno, las nubes cuando se están cargando, hay un momento que se cargan tanto de electricidad, tantos electrones, que se produce la descarga, ¿no? Hay veces que la descarga son entre nubes y hay veces que son entre las nubes y el terreno. Eso es una circulación de corriente eléctrica, eso es electricidad. Cuando vemos el rayo, ese efecto que se produce del brillo y demás es porque ha pasado la electricidad al terreno. Normalmente, pues siempre va a caer en el punto más cercano, ¿no? Si tengo, lógicamente, un monte o un árbol o una torre o algo que sobresalga del terreno, pues es donde va a caer, pero porque la distancia de aislamiento es más pequeña y menos aire en medio. Entonces es más fácil para el pasar por ahí. Bueno, ese fenómeno nos da la pista ya de dónde está la electricidad, de por qué se produce ese fenómeno. El fenómeno está relacionado con los electrones. Sin entrar ahora tampoco en detalles, me imagino que todos recordaréis lo que es el modelo atómico, ¿no? Ese es el antiguo, ¿no? Lo de los primeros modelos atómicos que hicieron, pero es muy gráfico para poder entender un poco lo que pasa. En lo que es un átomo, tengo una parte donde se acumula toda la masa, que es el núcleo, que tiene carga positiva. Hay partículas con carga positiva y otras con carga neutra, que no tienen carga, pero que tienen una masa bastante similar. Y luego tengo otro tipo de partículas que tienen carga negativa. Las de carga positiva son los protones, las que no tienen carga los neutrones, que son las que tienen la masa, y luego las otras cargas son las negativas, son los electrones. La carga negativa y la positiva más o menos es la misma. Digamos que una carga negativa contrarresta una carga positiva. Los átomos en la naturaleza, muchos tienen tendencia a estar en estado neutro, es decir, tener el mismo número de
protones o de cargas positivas que de cargas negativas. Otros, a temperatura ambiente y en estado natural, no. Tienen a lo mejor, les falta un electrón o les sobra uno o dos o tres. ¿Vale? Es lo que se llaman los iones. Hay materiales que por su propia composición, las capas donde están los electrones, pues la tendencia es a perder o a ganar de por sí. Entonces, en estado natural es muy difícil encontrarlos en estado neutro. Pero, por regla general, ya sea en ese estado de ion o en el estado neutro total, todos tienden a la estabilidad. Es decir, a tener un número de electrones que más o menos sea igual al número de protones. Cuando tengo un átomo, por ejemplo, que tiene menos electrones que protones, la carga positiva predomina sobre la negativa y decimos que es un ion positivo. Mientras que si yo tengo un átomo que predomina la carga negativa porque tengo más cargas negativas que cargas positivas, es un ion positivo. ¿Vale? Yo puedo tener en la naturaleza en ese estado de ion o puedo comunicar energía a un átomo o a los átomos de un determinado material para que se carguen, para que pierdan o para que ganen electrones. Todos los fenómenos relacionados con la electricidad son con los electrones. Con la parte del núcleo nunca hacemos nada. Las reacciones que son con el núcleo de un átomo son las reacciones nucleares, que es lo que hacemos un poco en la energía nuclear, ¿no? Las centrales nucleares, o bueno, cuando tiran un bombazo, de esos que están amenazando ahora con tirar, pues juega con eso, ¿no? Partimos un átomo, al partir el átomo se produce una reacción en cadena, esas partículas salen despedidas, rompen a su vez el núcleo de otro átomo. Es una reacción en cadena que es muy difícil de controlar, muy difícil de parar, que se libera gran cantidad de energía y bueno, con los efectos que todos conocéis. Pero aquí no estamos en eso, estamos simplemente con los electrones. Todo lo que hagamos en electricidad es con los electrones. Con los electrones es mucho más fácil y mucho más controlable jugar con ellos, ¿no? Hacer que se ganen o se pierdan, es decir, tener iones. Lo podemos hacer de varias maneras. Esas son algunas de las que podemos hacer. Lo podemos hacer con energía mecánica, por ejemplo, frotando, el típico experimento que se hacía en el colegio de pequeños, ¿no? Con el bolígrafo de plástico, frotándolo con un jersey de lana. Pues consigo cargar el bolígrafo y cuando lo acerco a unos trozos de papel voy a ver que hay cierta atracción, ¿no? Lo que pasa con el bolígrafo y el papel es que se carga de muchos electrones. Al acercar el bolígrafo al papel, en la superficie del papel, los electrones por repulsión tienden a irse al otro extremo del papel. Entonces, automáticamente tengo cargas negativas en el bolígrafo y cargas positivas en la superficie más cercana del papel, con lo cual se atraen y se produce ese efecto de atracción, ¿no? Que al final es que veo como los papeles como saltar, ¿no? Si lo acerco mucho, están como saltando ahí. Por reacción química, las pilas, las baterías de los móviles, todo eso es producción por reacción química. Tengo un material que cuando le hago circular... no, eso sería la carga. Tengo una serie de materiales que reaccionan entre ellos, se desprenden electrones que se depositan en una placa y, a su vez, el otro componente los va arrancando de la placa positiva, ¿no? Con lo cual, consigo tener un polo con muchos electrones y otro donde le faltan muchos. Eso pasa en las pilas, en las baterías. En las baterías tengo la posibilidad de hacer lo contrario. Yo hago circular una corriente por la batería y los componentes químicos se recomponen. Es la típica reacción química que es inversa, ¿no? Que puede ser reversible. Entonces, en un sentido, cuando se descomponen, producen electricidad y cuando le paso electricidad se recomponen y vuelvo a cargar la batería. Normalmente esa recomposición no es total, por eso llega un momento que las baterías, por ejemplo, de litio, pues ya no las puedo recargar más, ¿no? Con los ordenadores, por ejemplo, se nota mucho, con los móviles también. Llega un momento que la batería no te carga y es porque los componentes de la reacción no han sido capaces de recomponerse. Entonces, la batería para reciclar y hay que poner otra. Por inducción es la mayor fuente de producción de energía eléctrica que tenemos. Las centrales térmicas, las centrales eólicas, las centrales nucleares, todas producen energía eléctrica en un alternador. Un alternador es una máquina eléctrica similar a un motor que al hacerla girar con una fuerza externa, en el caso de una eólica con el viento, en el caso de una térmica con una máquina de vapor, en la nuclear también es con una máquina de vapor, ¿no? Aprovecho calor, en este caso de una energía nuclear, en la térmica del carbón o del fuel o de lo que sea, hago girar o produzco vapor de agua, presión, ese vapor de agua a presión hace girar el alternador y produzco energía eléctrica por inducción. Hay un fenómeno que estudiaréis en sistemas que cuando desplazo un conductor dentro de un campo magnético, los electrones se desplazan en los extremos del conductor. Los electrones se van todos a un extremo, dejando el otro extremo con carga positiva, ¿no? Con pocos electrones. Nosotros vamos a utilizar mucho ese fenómeno en lo nuestro con los motores, pero al revés. Un generador y un motor normalmente son máquinas
reversibles, ¿no? Cuando yo, lo mismo que en una batería o algo parecido similar a una batería, yo si hago girar esa máquina externamente voy a producir electricidad, en cambio si le meto electricidad voy a hacer que gire. Son fenómenos, o es una máquina reversible. Ocurre en las máquinas síncronas, que son las que hay en centrales nucleares y térmicas. Ocurre con la máquina síncrona, que es la que hay en las centrales eólicas. En general, con esas máquinas rotativas suele pasar con todas. Los motores híbridos de los coches no utilizan ese principio también. Los Fórmula 1, cuando van en frenada, ¿no?, utilizan la propia resistencia del motor como alternador, porque el alternador, cuando yo lo hago girar, hace una fuerza mecánica en contra. Es lo que se llama la reacción del inducido, que reacciona con una fuerza opuesta. Esa fuerza opuesta ayuda al coche a que frene, le está frenando, y además me está produciendo energía eléctrica, me está cargando las baterías del coche. El Fórmula 1, bueno, los coches de calle ya lo utilizan algunos también. Es una manera bastante inteligente de aprovechar esa máquina reversible pues para frenar o para tener luego una energía extra cargando una batería cuando yo quiera acelerar, ¿no?, cuando quiera utilizarlo como motor. Puedo producir energía eléctrica también por calor. Los termopares, por ejemplo, que se utilizan en industria como sensores de temperatura, cuando tengo, sobre todo con temperaturas muy elevadas. Son dos metales con diferente electronegatividad, es decir, con diferente tendencia a recibir o perder electrones, que están juntos y cuando se calientan se produce un desplazamiento de electrones de uno hacia otro. De tal manera que en los extremos de los dos metales voy a tener una diferencia de cargas de electrones muy grande. Si yo lo mido con una circuitería electrónica externa, me va a dar una idea de la temperatura que yo tengo en ese proceso, ¿no? En los altos hornos o en máquinas, no sé, donde las temperaturas son de miles de grados, la manera en la que se mide es esa de ahí. Viene además muy bien porque es un fenómeno que se agudiza mucho con la temperatura. Con temperaturas bajas un termopar apenas podemos medir ninguna diferencia, pero cuando lo caliento mucho sí. Tengo luego el efecto también fotovoltaico, ¿no?, por la luz. Hoy en día, pues qué decir, ¿no?, con los paneles solares, todos sabéis que es una manera de producir energía que le están dando bastante recorrido, ¿no?, están promoviéndola bastante. Los paneles solares son una oblea de silicio que cuando le incide la luz hay una serie de uniones de silicio, en una está dopado con electrones, en otra no. Al final se produce un desplazamiento de electrones a una placa, unas plaquitas que hay que son las negativas, a costa de perder electrones de la positiva. Si yo cierro el circuito, bueno, primero se van uniendo las obleas porque la tensión que producen es muy pequeña, 1,5 voltios o cosas así. Las voy uniendo en serie para tener una tensión mayor. Y bueno, luego la saco un circuito y puedo disponer ahí de una energía eléctrica. Y por presión, que sería así el último medio más relevante, ¿no? Los mecheros estos que producen una chispa, que tienen como un clic, ¿no?, un golpe, esos normalmente son de efecto piezoeléctrico. Es una pequeña pieza de cuarzo que cuando lo golpeo los electrones se van todos en avalancha a un lado del material. Si yo pongo dos placas y las pongo suficientemente cerca, como hay un montón de electrones, se produce una avalancha de bastantes electrones, se produce esa pequeña chispa, ese pequeño arco que os sirve para encender el gas del mechero. Las bandas también que hay por las carreteras que sirven para contar vehículos, que son como de goma, que a veces hay una o ponen dos, esas también son de efecto piezoeléctrico. Tienen un material piezoeléctrico que cuando lo golpean las ruedas del coche producen un pequeño pulso de corriente de electrones que es amplificado por un circuito electrónico y es capaz de trasladar en una medida. De hecho, miden bastante bien porque según los golpes que da, son capaces con la circuitería electrónica de distinguir si es un coche, si es una moto, si es un camión. O sea, te puede servir para contar bastante bien. Normalmente los usan cuando van a construir una nueva carretera o quieren cambiar la regulación del tráfico, como cosa temporal, ¿no? Porque luego cuando queremos contar coches de una manera ya más definitiva, aprovechamos el principio de inducción. Hacemos como un lazo, lo que se llama un lazo de inducción. Tenéis uno ahí en la barrera a la entrada del coche. Son un par de vueltas de cable normal, hilo de instalar en las viviendas, de 1,5, de 2,5, que cuando pasa el coche, bueno, le mete una pequeña corriente el relé que tiene o el circuito electrónico que tiene para medir, y al meter una masa metálica en medio, como es el motor del coche, pues ese campo magnético que se está produciendo se ve alterado, se produce una pequeña reacción, un pequeño pulso eléctrico, que la circuitería es capaz de captar y traducir también una lectura, ¿no? En este caso normalmente se utilizan, o lo utilizamos aquí para abrir la barrera, pero en las carreteras se utilizan también para contar coches. En la AS17, esta que va a Gijón, la
La más nueva, esa tiene un peaje diferido que la compañía la que construyó va cobrando en función de los coches que pasen por ahí. ¿Vale? Aunque no nos cobren a nosotros directamente de momento, pero la compañía va cobrando al gobierno del Principado de Asturias en función de los coches que pasen. Que no deben de pasar muchos porque ya se quejaban de que no les salían las cuentas. Bueno, hemos conseguido cargar un cuerpo con electrones y tengo otro que le faltan, ¿no? Como puedo hacer en la pila, como puedo hacer flotando. Yo creo que todos tenéis la idea de que entre las cargas negativas y las cargas positivas se produce un efecto de atracción. De hecho, en el átomo, la manera en la que el átomo está coexionado es por esas fuerzas de atracción. Alguien diría siempre, ¿no? Bueno, ¿y por qué si se están atrayendo el electrón y el protón no se acaban pegando, ¿no? Y formando una unidad? Bueno, se acaban pegando porque los electrones están en continuo movimiento y digamos que la fuerza centrífuga se compensa con esa fuerza de atracción. Los electrones no están en esas órbitas que pusimos, en la realidad ocupan lo que se llaman orbitales. Los orbitales son zonas del espacio donde tengo una alta probabilidad de encontrarme el electrón. Según el número de atómico que tenga el átomo, los orbitales tienen diferentes formas, tienen diferentes niveles de energía. Normalmente los electrones que están en niveles más bajos tienen más energía porque están más fuertemente sujetos al núcleo, mientras que los que están más alejados tienen una menor energía porque están menos agarrados, menos sujetos, ¿no?, al núcleo. De hecho, con muy poca energía los puedo sacar. Bueno, pues cuando yo tengo esos dos cuerpos cargados, si yo creo un camino entre los dos, los electrones siempre van a tender, por ese efecto de atracción que decíamos, a pasar a la parte positiva, ¿no? Siempre van a tender a ocupar esos huecos que hay para electrones, por esa tendencia natural que os decía, la neutralidad, o a estar en un estado iónico, pero más o menos neutro, dentro de los materiales. Cuando tengo esa circulación de electrones es cuando hablamos de corriente eléctrica, ¿vale? Cuando hablamos de amperios, estoy hablando de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, os lo dirá Pedro, os lo contará por ahí, se define como la carga eléctrica por la unidad de tiempo, ¿no? Imagináis una tubería en la que está pasando agua, pues es lo mismo que el caudal, ¿no? El caudal en una tubería son los metros cúbicos por segundo de agua que pasa. Pues en electricidad es algo así como el número de electrones que pasa por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, esto se mide en coulombios, pero el coulombio al fin y al cabo es un múltiplo de electrones, ¿vale? Coulombios por segundo o número de electrones por segundo, ¿vale? Eso es la corriente eléctrica. Tengo electrones pasando por un material. Los electrones no circulan a la velocidad de la luz, pese a lo que podemos pensar, ¿no? Yo le doy al interruptor, la luz se enciende y digo, ostras, esto fue instantáneo. Los electrones se mueven a la velocidad de la luz. No se mueven a la velocidad de la luz. Realmente lo que tenemos es un material conductor, todos esos cables que está lleno de electrones, y en cuanto por un extremo un electrón empuja, el primero que hay en el otro extremo sale. Por eso el efecto de dar al interruptor, la transmisión de la energía eléctrica es instantánea, pero los electrones se mueven de manera más lenta. Los electrones se pueden mover a unos centímetros, unos milímetros por segundo, depende del material. Se van moviendo, pero no tan rápido como parece, ¿vale? Lo que se transmite a la velocidad de la luz es el efecto de la circulación de corriente, el efecto del movimiento. Imaginaos un pasillo que está lleno de gente y... Bueno, un pasillo no, mejor ejemplo, que la gente no se mueve tan rápido. El juego este que hay como una serie de bolas como de billar colgadas de unos hilos, que tú sueltas una en un extremo y automáticamente la del otro extremo sale despedida. ¿Lo visualizáis eso? Yo creo que todos lo hemos visto alguna vez por ahí. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo. Un electrón empuja por este lado y el electrón que hay en el extremo contrario automáticamente sale despedido. Es el que empieza a circular por la bombilla o por el tubo, por el LED o por donde esté produciendo la luz. ¿Vale? Bueno, la electricidad en 10 minutos, ¿no es esto? Teníamos que hacer un tutorial de esos que se hacen ahora. ¿Qué necesitamos entonces para tener un circuito eléctrico? Necesitamos tres cosas, que se las hemos dicho ya. Necesito tener un generador, necesito tener algo que me ponga muchos electrones en un lado y me los quite del otro, es decir, una diferencia de cargas. Eso es lo que vamos a llamar el potencial eléctrico. Se llama potencial porque al final dentro de un circuito eléctrico hay una energía potencial exactamente igual. Cuando tengo muchos electrones en un sitio y me faltan en otro, tengo mucha energía
En potencia. En potencia o potencial quiere decir que está en condiciones de transmitirse en cuanto yo le dé la oportunidad. Lo mismo que pasa con un cuerpo si lo subo, ¿no? Yo si subo la libreta a esta altura y la suelto, se cae, ¿no? Por el efecto del potencial gravitatorio, exactamente lo mismo. La energía potencial, porque hasta que yo no le dé salida, no suelte para que pueda manifestarse, no se va a manifestar. Lo mismo pasa con la electricidad. En el enchufe, en los enchufes que tenemos aquí, si medimos con el polímetro, vamos a medir 230 monofásica o algo parecido a 230, algo parecido a 400 en trifásica. Yo no tengo todavía corriente, lo que tengo es un potencial. Cuando yo le conecte algo es cuando voy a conseguir tener corriente eléctrica, pero hasta que yo no ponga algo ahí, los electrones van a estar todos ahí esperando en el enchufe a que alguien les diga ahora a salir. Hasta que yo no les dé un camino para poder salir, se van a estar ahí todos esperando, ¿vale? Y mientras mayor tensión tenga, mientras mayor potencial tenga, más electrones va a haber esperando. Me da una idea también de la cantidad de carga que yo tengo en disposición de circular en ese circuito. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito un camino cerrado, lo estábamos diciendo ahora. Para que los electrones puedan pasar de donde hay muchos a donde faltan, necesitan un camino, ¿vale? Ese camino es importante, no es lo mismo que vayan por un camino muy fácil que vayan por un camino muy difícil, ¿vale? Normalmente los electrones, igual que todo en esta vida, siempre tiende a ir por lo más fácil, ¿vale? Siempre vas a tener más electrones circulando donde el camino es más sencillo, donde le pones muy poca resistencia, que es como vamos a llamar esa oposición al paso de la corriente que tienen los cuerpos, pues por donde se lo ponemos fácil pasan muchos, donde se lo ponemos difícil pasan pocos, ¿vale? En una instalación eléctrica tenemos el aislamiento de los cables, que es donde se lo ponemos difícil. Por los aislamientos del cable pasan electrones también, ¿eh? Lo que pasa es que pasa uno de vez en cuando. Si nosotros medimos en una instalación y lo podemos medir, la corriente de fugas que tengo, es decir, los electrones que se están yendo por su cuenta por el aislamiento, me va a salir normalmente valores de miliamperios. Siempre tiene que ser un valor más pequeño que los 20 miliamperios normalmente, que es donde se empiezan a enterar los diferenciales, ¿vale? Donde van a saltar y van a disparar. Pero siempre voy a tener electrones que son capaces de pasar. Mientras que la otra parte de la instalación, que es el conductor, es el camino que yo le doy para que pasen. Por ahí, en cuanto cierro el circuito, pasan todos, pues a todo lo que dan, a todo lo que puedan. Según lo que yo le conecte, van a pasar más o van a pasar menos. Y por último, la tercera cosa que tengo en un circuito es el receptor. Generador, un circuito cerrado y un receptor. Tres cosas que necesito. El receptor, ¿por qué? Porque es donde yo uso la circulación de electrones para algo. La circulación de corriente eléctrica puede ser fortuita, como el rayo que vimos antes, o puede ser algo deseado, que es lo que nosotros vamos a buscar. Nosotros vamos a hacer circular una corriente para algo. En nuestro caso va a ser para hacer una máquina que funcione de manera autónoma. Los automatismos es lo que vamos a buscar. Máquinas que funcionen de manera automática, de manera independiente, sin intervención humana. En los módulos de viviendas, conseguir tener unos puntos de luz, unas tomas de corriente, una serie de comodidades, una disposición para hacer funcionar aparatos dentro de una vivienda o de un local o lo que sea, ¿vale? Nosotros vamos a buscar también pues el hacer funcionar una maquinaria dentro de una industria. Siempre voy a tener un receptor. Para tener corriente eléctrica en sí, lo que es electrones circulando por un sitio, me bastaría con las dos primeras, con esas dos. Si tengo el generador y cierro el circuito, yo voy a tener ya electrones. Cuando hago un cortocircuito realmente hago eso. Yo no tengo un receptor, pero dos puntos que tienen diferente potencial, muchos electrones y en el otro pocos, con un conductor, y entonces los electrones pasan, y claro, como el camino es tan fácil, no hay un receptor, simplemente es un cable que tiene muy poca resistencia, pasan a lo bestia, pasan muchos, se produce un arco eléctrico, el metal se puede llegar a fundir, ¿no?, cuando hago un cortocircuito, por eso tengo que poner protecciones para poder interrumpir ese cortocircuito. La mayor parte de las cosas que vais a hacer en el módulo de viviendas, o de las que en general yo creo que la electricidad, de lo que trata la mayor parte, es precisamente de cómo proteger las instalaciones. Cómo configuro un cuadro eléctrico para proteger desde el punto de vista del cortocircuito, de las sobrecargas, de los contactos indirectos, de las sobretensiones. Es lo más importante. De hecho, lo vais a trabajar con Ricardo. Aquí nosotros, como se trabaja en ese módulo, lo vamos a trabajar menos, pero en el campo industrial sería exactamente lo mismo. Tengo que ver cómo voy a proteger los circuitos para que las protecciones actúen cuando tengan que actuar,
para que si hay un cortocircuito no se me queme la instalación. Va a tener que tener una respuesta pues menor de 10 milisegundos para que el cable no se llegue a quemar, etcétera, etcétera. Pero es una parte muy importante, ¿vale? Los fabricantes lo llaman todo lo que es la interrupción. Cuando vais a hablar de interrupción, son todas esas protecciones, es la palabra que utilizan genérica, ¿eh? Todas esas protecciones que tienen que proteger una instalación. Incluiría también en lo nuestro lo que son los contactores, los aparatos de conexión y desconexión. Vale, generador, circuito cerrado y receptor. Vamos a empezar mañana a trabajar en el tablero. Cuando algo no nos funcione, tendremos que pensar en esas tres cosas. ¿Me está fallando el generador? Me diré en la mesa a ver si tengo tensión. ¿Me está fallando el circuito cerrado? Que es lo que va a fallar la mayor parte de las veces. A lo mejor al cablear me faltó poner un cable y los electrones no tienen camino por donde pasar. ¿Me está fallando el receptor? El receptor puede que esté fundido. A lo mejor una lámpara de señalización se ha fundido y aunque yo la estoy poniendo en tensión, pues no pueden circular porque no tienen camino por dentro. ¿Vale? O a lo mejor el relé, pues la bobina del relé que voy a poner se me fundió, que son nuestros receptores. Vamos a utilizar mucho los relés como receptores. Siempre una de esas tres cosas es la que me va a fallar si el circuito no funciona bien. ¿Vale? Son el fundamento de la electricidad, pero al final son el día a día también de las averías y de las instalaciones. Bueno, tenemos entonces tres magnitudes fundamentales. El potencial, que era el que comentábamos, que me da una idea de la separación de cargas que tengo, que lo llamamos tensión, y lo medimos en voltios. Tengo esa magnitud que es similar al caudal de agua en una tubería, que es la corriente eléctrica, ¿no? Cantidad de electrones en unidad de tiempo, que es propiamente lo que es la electricidad, la corriente. Aclaro esto porque normalmente en el lenguaje coloquial lo utilizamos todo al revés. Había una corriente de 230 voltios. Eso lo decimos todos en un momento dado, ¿no? Hay una tensión de 230 voltios. La corriente será, cuando tengas funcionando la instalación, pues de tantos amperios, los que sean, 5 amperios, 2 amperios, 100 miliamperios. ¿Vale? Tensión es lo que produce la electricidad, la separación de cargas, y el efecto es la corriente eléctrica, que es propiamente lo que es la electricidad. Y luego tengo una tercera magnitud, que es la que me da la relación entre las dos anteriores, que es la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente de un determinado material. La resistencia la tenéis explicada aquí. Esta fórmula seguro que la veis con Pedro, si no la visteis ya. Resistencia igual a resistividad por longitud partido de sección. A nosotros no nos va a interesar para calcular nada, pero sí para tener la idea de cómo funciona el tema de la resistencia. La resistencia depende, por un lado, del material, que es esa magnitud, esa ρ, esa letra griega, que es el grado de resistencia o la oposición al paso de la corriente que presenta un material en cuanto a su composición química. ¿Vale? Hay materiales, por ejemplo, como el cobre o el aluminio, que son conductores, que internamente en su estructura atómica tienen un tipo de enlace que se llama enlace metálico, que consiste en que los electrones de las últimas capas están prácticamente sueltos. De hecho, dentro de la estructura atómica de un material metálico hay una serie de electrones que se mueven libremente entre los diferentes átomos. Tan pronto forman parte del área de influencia de un átomo, como del que está al lado, como que cambian a otro. ¿Vale? A los núcleos, ellos siguen en estado neutro, no les importa, porque ellos miran alrededor y si ven el número de electrones o tienen bajo su influencia el número de electrones que necesitan, ellos están bien, están a gusto. Lo que pasa es que esos electrones se van moviendo, no siempre son los mismos. ¿Vale? Enlace metálico. Esos materiales, por esa composición química que tienen, suelen tener mucha facilidad para circular corriente entre ellos. ¿Por qué? Porque los electrones se pueden mover con facilidad. Y no les va a suponer ningún tipo de problema al átomo ver que los electrones se están moviendo. Mientras haya todos los que tiene que haber alrededor de él, le vale. Estoy utilizando a veces términos muy poco técnicos, pero es para daros una idea para que nos entendamos, ¿vale? Electrones, los átomos no ven, pero bueno, ¿me entendéis? Tienen alrededor la cantidad suficiente de electrones. En cambio hay otros materiales que son los aislantes, que tienen otro tipo de enlace, tienen enlaces covalentes, como en los polímeros, por ejemplo, tienen los enlaces de fuerzas de Van der Waals y todo esto. Dime. Cuando tú les pones un camino, pero cuando separas y les haces dos caminos, eso haría de resistencia, o sea, que fuera más despacio. No, al contrario, yo si le doy más camino, lo tiene mucho más fácil. Cuando en la electricidad yo en vez de darle un camino le pongo dos, es mucho mejor, es mucho más fácil porque tienen dos opciones. Entonces van a pasar los electrones con mucha más facilidad.
Esto es como cuando tienes una autovía para los coches y tienes 2 carriles y tú si le haces 2 carriles más, van a pasar con mucha más facilidad. De hecho, vas a poder tener mucha mayor circulación de coches porque la carretera es más ancha. Tú si le estás dando más caminos, lo que le estás dando siempre es más facilidad. Incluso si uno de los caminos es muy malo. Tú imagínate que tienes una autopista y al lado construyes una carretera que es un camino de cabras, donde tienes que ir con un 4x4. Pues la mayor parte de la gente va a tirar por la autopista, por razones obvias. Pero bueno, a lo mejor hay uno que tiene el 4x4 y dice, coño, me mola más ir por aquí, que paso tengo un 4x4, ¿no? Y vamos a llenarlo bien de barro y vamos a hacer aquí un poco el ganso. Y siempre va a haber uno que tire por ahí. Al final, ese camino que es muy malo te va a estar quitando tráfico de la autovía. Con lo cual, al final, el resultado de los 2 caminos va a ser que es mucho más fácil, ¿no? Van a poder pasar muchos más coches por los 2. Eso lo tenemos en términos ya eléctricos, en términos, digamos, formales. Cuando asocio cualquier tipo de carga en paralelo, la resistencia del conjunto siempre se reduce. Yo si pongo una resistencia de 100 ohmios en paralelo con una de 1 ohmio, sé que el paralelo de las 2 va a ser más pequeña que 1 ohmio. Bien es cierto que al haber mucha diferencia va a ser prácticamente 1 ohmio, va a ser 0,99, pero va a ser más pequeña que 1. Siempre se reduce cuando pongo en paralelo. ¿Vale? Pasa al revés. Si yo pongo un camino a continuación del otro, si esa autovía tan buena, en vez de ser 100 kilómetros, son 200, pues ya les va a costar más, ¿no? Les va a llevar más tiempo, va a ser un mayor problema para la electricidad. Le estoy poniendo más resistencia. Los coches van a tener que consumir más gasolina, ¿no? Para poder llegar al final porque la distancia es más grande. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Otras magnitudes que influyen en la resistencia. La longitud. Si aumento la longitud va a aumentar la resistencia. Si yo tengo 200 metros de cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección, va a tener mucha más resistencia que si tengo 1 metro. Va a tener 200 veces más resistencia, concretamente, porque fijaros que la resistencia es proporcional a la longitud. Eso nos viene muy bien, por ejemplo, para los cortocircuitos. Nos viene bien y nos viene mal. Aquí, por ejemplo, en el taller, si medimos la intensidad de cortocircuito con el comprobador, comprobación que haréis con Ricardo seguramente, aquí tenemos, creo recordar que eran menos de 300 amperios, o en torno a los 300 amperios. Eso desde el punto de vista de la peligrosidad del cortocircuito está muy bien. ¿Por qué? Porque son pocos amperios, el chispazo va a ser más pequeño. ¿Por qué son esos 300 amperios? Porque aquí en el colegio tenemos un montón de metros de cable hasta llegar a la entrada, a la cometida del colegio, que está por donde entráis vosotros, una puerta que veis a la derecha como metálica, ahí es donde está el cuadro general del colegio. Y el centro de transformación me parece que está del otro lado de la calle que baja para allí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la que pasa por el lado del colegio que va hacia abajo, pues ahí del otro lado me parece que está el centro de transformación. Claro, desde ese centro de transformación que es mi alimentación realmente de baja tensión, hasta llegar aquí a la toma de enchufe de aquella mesa, por ejemplo, hay un montón de metros de cable. Eso hace que la resistencia que yo tengo en el cortocircuito, el camino que tienen que hacer los electrones cuando les pongo ese cable en el enchufe, tiene que ser más largo. Si yo hago el cortocircuito en barras del cuadro general, pues probablemente tengamos algo similar a 20.000 amperios. ¿Vale? Normalmente los transformadores que se utilizan en distribución suelen tener 25 kiloamperios, 25.000 amperios de corriente de cortocircuito en barras. Es decir, si yo le meto una barra uniendo 2 de los polos o 2 de las fases, hasta 25.000. Los cortocircuitos, aunque cuando se estudiaba tecnología y estas cosas decía el cortocircuito es una corriente infinita. No, la corriente infinita no existe. Necesitaría una fuente de producción de electricidad infinita para poder tener corriente infinita. Al final, ¿qué me limita el cortocircuito? La potencia de cortocircuito que tiene el transformador en baja tensión. A su vez, el transformador recibe la potencia de la red de media tensión, entonces siempre esa potencia está limitada. ¿Vale? 25.000 suele ser el valor máximo que tienen los transformadores de 400 kilovoltamperios, que son los que se utilizan mucho en distribución urbana, de 400 o de 630, que es el otro valor, por ahí andan 25 o 30 kiloamperios. ¿Vale? Quiere decir que más de eso no voy a tener. Y todo lo que sea alejarme del transformador, meter cables, esa corriente de cortocircuito se va reduciendo. Eso es porque la resistencia
depende de la longitud. Cuanto más longitud, más resistencia. Y luego depende de una tercera magnitud de la resistencia, que es la sección. Ahí la dependencia es inversa, es decir, cuanto mayor sea la sección, más pequeña va a ser la resistencia. De hecho, en las instalaciones, cuando nosotros ponemos sección de cable más grande es para reducir la resistencia. Yo sí tengo, por ejemplo, el circuito de una vivienda, que es el circuito de cocina, que quiero recordar que lleva 6 milímetros cuadrados, ¿no? Es lo que lleva, si no me corregís. La razón es porque ese circuito lleva más corriente, ¿no? Se debe de llevar una protección de, ¿qué? De 25, eso, de 40 o de 25, ¿no? Ese circuito es el que lleva más corriente dentro de una vivienda, o el que está previsto para llevar más corriente. Como lleva más corriente, hay otro efecto que tenemos en electricidad, que es la caída de tensión. Cuando la corriente pasa por una resistencia, ley de Ohm, pierdo tensión. Para no perder tensión, necesito reducir la resistencia, hacer que la resistencia sea más pequeña, y eso se consigue haciendo que el cable sea más gordo. Un cable telefónico tiene una resistencia enorme, pero ¿qué pasa? Que un cable telefónico va a estar recorrido por unos pocos miliamperios. Entonces ahí voy a perder muy poca tensión, porque realmente los pulsos que lleva una llamada telefónica llevan una corriente muy pequeña. No me importa que tenga mucha resistencia. ¿Vale? Siempre se tiende, o lo interesante sería poder construir los circuitos con la menor cantidad de cobre posible, porque es muy caro y porque es mucho más fácil hacer una instalación con cable finito que hacer una instalación con cable gordo. ¿Vale? Varía de manera inversa. Más sección, es decir, más grosor, más diámetro, menor resistencia. ¿Vale? Eso es lo que determina la resistencia. Y luego, todos los receptores, en función de lo que tengan internamente, cuando están funcionando, ofrecen una determinada resistencia. Todos ellos. ¿Vale? Es lo que llamamos, normalmente, en vez de llamarse resistencia, se suele llamar impedancia, en términos de corriente alterna. La impedancia de entrada de cualquier aparato, de cualquier componente, es la resistencia que tiene cuando lo conecto a la instalación. Vosotros conectáis aquí lo que sea el enchufe, una lavadora, medís la corriente, medís la intensidad, y eso sería la impedancia que tiene ese receptor en condiciones de funcionamiento determinadas, ¿no? Normalmente, para saberlo, pues lo pondríais, se suelen probar en diferentes situaciones, pero eso sería la impedancia. Se habla mucho también de eso en circuitos electrónicos. La impedancia de entrada es esa resistencia que tiene cuando yo lo conecto, haciendo el cociente de la tensión entre la intensidad. ¿Vale? Bueno, todo eso tiene sus unidades y sus números, y en eso no vamos a entrar, que es para eso ya lo vais a hacer en el otro módulo. Sí, simplemente tener la idea de los materiales que utilizamos relacionados con eso. Nosotros en las instalaciones tenemos dos grandes grupos de materiales, aislantes y conductores. ¿Qué conductores utilizamos en instalaciones? Mayoritariamente el cobre y el aluminio. Cobre en instalación interior, todo se hace con cobre por razones económicas. Aunque el cobre es más caro, me va a llevar a volúmenes, diámetros de cable, tamaños más pequeños en todo, ¿vale? Es menos resistivo que el aluminio. Es el mejor conductor de los que utilizamos en instalaciones. En red de media tensión o las líneas de enlace, líneas generales y demás, aluminio. ¿Por qué aluminio? Si estamos diciendo que el cobre es mejor desde el punto de vista de la resistencia, porque el aluminio es más barato. Y ahí ya necesitamos unos diámetros muy grandes, tenemos corrientes grandes y nos sale más a cuenta utilizar aluminio. El aluminio tiene otra ventaja cuando hablamos en redes aéreas, aparte de que es más barato. Bueno, es más barato, el aluminio es un material igualmente bastante caro, pero comparado con el cobre es más barato. Que es el tema del peso. El aluminio es más ligero, entonces en redes aéreas además me va a abaratar el tema de los apoyos. Voy a poder separar los apoyos un poco más. Dime. Tiene un reciclaje bastante bueno, sí. No sé si infinito, pero el aluminio sí que es un material que se puede reciclar. Además, el aluminio, cuando lo tienes mezclado con otros materiales, se puede separar muy fácilmente. Por eso el aluminio para reciclar es muy interesante. Aparte de porque se degrada muy poco con el reciclado, porque se separa muy fácil con lo que esté. Entonces es un material muy interesante. Desde ese punto de vista del reciclaje y de reutilizar está bastante bien. Aquí lo que nos interesa del aluminio en electricidad es que pesa poco y que es más barato que el cobre. Además,
aunque tiene una cosa negativa para las redes aéreas, que el aluminio es bastante blando en comparación con otros metales, es decir, es muy maleable. Por eso en las redes aéreas necesito meterle un alma de acero en medio para que el aluminio soporte el peso. Aunque es ligero, el peso cuando tengo una longitud de conductor grande va a ser bastante grande y se va a notar. Vale. Hay otros conductores que se utilizan también, otros materiales conductores. La plata, el oro, hay luego aleaciones como el almelé, que son de aleaciones de aluminio por acero, que buscan, sobre todo se utilizan cables de baja tensión en redes de distribución. Cuando oigáis hablar de cable con neutrofiador, ese neutrofiador, que es un neutro que además tiene una consistencia mecánica mayor para poder sostener el haz, es de almelé, una aleación de aluminio con acero, que tiene una resistencia mecánica bastante más grande que el aluminio y a su vez, bueno, tiene una resistencia más grande que el aluminio, pero más reducida que la del acero. Tiene unas características entre las dos, ¿no? Entre el aluminio y el acero. Coge la resistencia mecánica del acero y coge un poco la resistencia del aluminio. La plata y el oro se utilizan lógicamente en cantidades muy pequeñas. El oro, la principal utilización es en electrónica como elemento de contacto entre los microchips de silicio con las patillas del encapsulado. Lo bueno que tiene el oro, la cualidad del oro que nos interesa es que no se oxida. Al no oxidarse, tú lo puedes meter en un chip con condiciones de calor importantes, como las que se dan en la electrónica, con humedad, y el oro no se va a estropear. Ese chip va a durar, desde el punto de vista de los contactos, para siempre. Luego a lo mejor te quemará el silicio, se estropeará o lo que sea, pero el oro ahí está. Por eso hay gente que se dedica a reciclar ese oro de la electrónica, porque bueno, en un ordenador la cantidad de oro que tienes es muy pequeña, pero en 1000 ordenadores ya vas a empezar sacando cierta cantidad, ¿no? Y el proceso te puede llegar a ser rentable. La plata se utiliza como recubrimiento a veces en contacto, sobre todo en elementos de interrupción de corriente de gran calibre, con corrientes muy grandes. Se utiliza porque reduce el deterioro, lo que se quema, digamos, el contacto cuando yo lo abro y hay un pequeño arco eléctrico. Ese deterioro por calentamiento con el baño de plata se va a reducir. El platino se utiliza a veces también para ese efecto, ¿vale? La plata sí que se oxida, no tanto como otros metales, pero tiene cierta oxidación. Cualquiera que tenga cualquier joya, cualquier cosa de plata, ve que se va ennegreciendo, ¿no? Ese color negro que le queda a la plata es el óxido, pero es un óxido muy ligero, muy fino, que se quita además limpiándolo, se quita con facilidad. La plata es muy buena para aguantar la temperatura y entonces me sirve como recubrimiento para contactos de contactores de gran calibre, de interruptores automáticos, etc. Eso respecto a conductores. Respecto a aislantes. Aislantes lo tenemos fácil. Principalmente son tres. PVC en instalación interior. Nosotros los cables que vamos a utilizar son aislados con PVC. Y luego, en líneas generales de baja tensión, en red de distribución baja tensión, en todo lo que es media tensión, tengo dos, que son el etileno propileno y el polietileno reticulado. El etileno propileno está dentro del campo de las gomas, es más una goma que un polímero, mientras que el polietileno reticulado y el PVC son polímeros, ¿vale? El etileno propileno, la cualidad buena que tiene, y por eso se utiliza, es que aguanta muy bien la humedad. Es decir, los cables de etileno propileno yo los puedo tener sumergidos durante años y aguantan, mientras que un cable de etileno propileno lo tengo sumergido durante años y no va a aguantar tanto como el otro. Va a llegar un momento que va a haber un arco eléctrico, el cable se va a fundir, ¿vale? Por eso en las redes de distribución, por ejemplo, de media tensión, los cables suelen ser aislados con etileno propileno. Tener en cuenta que en una canalización subterránea hay que asumir que tarde o temprano ese tubo va a estar inundado. En Asturias y bueno, y en cualquier lado. Ya visteis en Valencia, ¿no? En esa zona de por ahí estos días las inundaciones que había. Si la calle está con 1 metro de agua, ¿cómo estarán los tubos de abajo? Pues todo inundado. Y aquí en Asturias están inundados pues normalmente. Vale que cuando se construyen se ponen en las arquetas, se meten unas piezas de goma que dan aislamiento, vale, lo que quieras, pero al final acaban entrando. Se ponen más que por el agua, se suelen poner para evitar que entren los ratones y te coman el cable, que es el gran problema que tienen las redes subterráneas. Pero bueno, tenemos que asumir que los tubos se van a inundar. Entonces, cable de etileno propileno que soporta esas condiciones de inmersión. El polietileno reticulado se utiliza más en instalación interior. Por ejemplo, en usos industriales, cables de media tensión industriales, se suele utilizar más polietileno reticulado, ¿vale? Y en aislamiento de cables de baja tensión,
que llevan doble cubierta, cable de 1000 voltios de aislamiento, suele ser más con polietileno reticulado. Y luego, otros materiales aislantes, porcelanas, materiales cerámicos. Si pensáis en las instalaciones estas, bueno, se utilizaba mucho, ¿no? En principios del siglo XX, en mecanismos y todos estos temas iban con porcelana sobre todo. Es un material que es muy buen aislante, lo que pasa es que bueno, es más caro de producir, tiene una buena resistencia mecánica, aunque es frágil, no soporta bien los golpes. En media tensión se utiliza mucho como soportes, como aislamiento en los terminales, por ejemplo, de los transformadores. Tiene varias aplicaciones así como muy concretas. Baja tensión se utiliza bastante menos. Pero bueno, a veces podemos encontrar, por ejemplo, una base de fusibles de porcelana o de una resina, cerámico. ¿Vale? Vaya turra que os estoy dando hoy, ¿eh? Vaya turra. Todo esto ya os habían explicado algo, espero, ¿no, Pedro? ¿No? El otro día cuando entré ayer estabais ahí con las redes de distribución, era algo así, con el sistema eléctrico. Bueno, la resistencia que tenía aquí esto, el porqué de la resistencia, ¿no? La resistencia es los electrones cuando pasan a través de un determinado material. Cuando es un material, por ejemplo, conductor, decíamos que los conductores se mueven libremente, pasa con facilidad. Pero en otros materiales, pues los electrones tienden a chocar con los átomos, ¿no?, que están dentro. En esos choques se produce una resistencia, se produce un calentamiento. Por eso siempre que tengo circulación de corriente a través de una resistencia, el efecto principal que se produce es calor. Se produce una disipación de calor. Lo que se llama la ley de Joule, ¿no? Cuando tenéis un material, la fórmula la veréis también. El calor que se produce por una circulación de corriente es 0,24, la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo, ¿no? Esto es una medida de potencia. La potencia multiplicado por tiempo es la energía. Y la energía multiplicado por 0,24 son calorías, ¿no? No es eso. Si no, se me olvidó la física fundamental. Por ahí van los tiros. Este es el calor que se produce en un conductor. Ese calentamiento para nosotros suele ser un problema, los cables se calientan. De hecho, estos aislantes que estábamos comentando ahora aquí tienen para el PVC como máximo 70 grados centígrados de temperatura de servicio y para estos dos de aquí la temperatura de servicio son 90 grados. Es decir, una instalación industrial que tenga un cable, por ejemplo, de polietileno reticulado, que esté a su máxima carga, si lo toco me voy a quemar, probablemente. Es la primera manera que tengo en instalaciones industriales de medir la corriente, en cables sobre todo de carga, hacer con la mano y si veo que está caliente, ese cable está en carga. Y más o menos por lo caliente que esté me puedo dar una idea de ese circuito, qué nivel de carga tiene. ¿Vale? Si es un circuito de 20 amperios y lo toco y me quemo, pues estará cercano a los 20 amperios. ¿Vale? Por esto que os digo aquí, por la temperatura de servicio que tiene cada material. Eso de manera más sofisticada es lo que se hace con las cámaras térmicas. Hoy en día en el mantenimiento metes una cámara térmica en el cuadro, echas una foto, la cargas en el ordenador y puedes medir incluso con un puntero sobre la foto la temperatura que tiene cada punto de ese cuadro eléctrico. A nivel industrial se hace muchísimo. Hoy en día el mantenimiento, una de las labores que tiene es revisión con cámara térmica cada X tiempo. Igual alguno de los que hizo prácticas aquí lo hizo. Vamos, yo conozco de varias con las que estamos, se hace. ¿Vale? Y es que es muy rápido. Yo no tengo ya que ir mirando, sino que con una foto, que es un momento, tienes las temperaturas. Te da pistas de si tienes una fase, por ejemplo, muy sobrecargada. Cuando en trifásica tienes los circuitos desequilibrados y una está muy cargada, lo vas a ver en la foto. Si tienes una mala conexión, las malas conexiones, cuando yo tengo un cable que está mal embornado, la sección de paso de la corriente se reduce. Al reducir la sección, ¿qué pasa con esta fórmula? Si la sección es muy pequeña, la resistencia aumenta, ¿no? Y lo que se produce es un calentamiento. Es lo que produce la mayor parte de los incendios de origen eléctrico, son las malas conexiones. Un tornillo flojo es lo peor que hay en electricidad. De hecho, otra labor de mantenimiento que se hace en muchos sitios es apretar las conexiones. ¿Por qué los fabricantes de mecanismos de vivienda utilizan los de conexión rápida? Que hoy en día casi todas las gamas de Simon, de Schneider, del que sea, son de conexión rápida, porque no hay que apretar los tornillos. Los de conexión rápida es una grapa que tú fuerzas con el destornillador, metes el conductor y cuando sueltas el destornillador, la grapa te agarra
te deja prensado el conductor. Ahí ya no tengo que apretar nada en la vida. Dicen además los fabricantes que la resistencia de paso de contacto es mucho mejor que con tornillo. Dicen ellos, no lo sé, ellos lo dicen, habrá que fiarse. Lo que pasa que yo creo que las grapas están hechas de tal manera que cuando se dilatan lo que hacen es agarrarte más todavía al conductor. Te lo agarran todavía más. Porque son, bueno, las hay de muchos tipos, ¿no? Unas son así como una garra, que lo que tiende es a abrirse, ¿vale? Por la propia elasticidad que tiene el material, es como de latón, tiende a abrirse. Tiene un agujero cada una de las dos partes, entonces cuando yo junto las dos partes, con el destornillador lo que hago es empujar por este lado, normalmente lo que hago es empujar una grapa para que se junte con la otra. Meto el conductor en medio y cuando yo suelto el destornillador la grapa se abre y lo que hace es prensarme en medio entre los dos agujeros el conductor. Entonces, si esto se dilata, lo que va a tender es a agarrarlo todavía más, con el calor todavía mejor para la conexión. Esas suelen durar de por vida. Yo la verdad que las que he visto de conexión rápida, en industria se utilizan también, en borneros, sobre todo borneros más de mando que de fuerza, suele haber conexión de conexión rápida, esas quedan allí de por vida. Incluso con puntera además mucho mejor porque la puntera te la doblan y queda en perfecto contacto ahí para siempre. Tienen el problema de que no las puedo hacer para intensidades muy grandes. Cuando tengo intensidades muy grandes tengo que ir a conexión por tornillo. Los tornillos aflojan. Un tornillo al final es un elemento mecánico que tú le estás empujando por abajo, tú lo aprietas contra la pieza y por el principio de acción-reacción la pieza va a empujar el tornillo hacia arriba, ¿no? Por muy rugoso que sean los metales tienden a deslizar uno sobre otro con cierta facilidad. Entonces, lo que va a hacer es irse para arriba. ¿Vale? Al final, el propio apriete del tornillo va a tender a echarlo hacia afuera. Y con el tiempo se va a acabar aflojando. Por eso hay que, cada cierto tiempo, apretarlos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo que digo? ¿O estoy hablando cosas muy raras? Bueno, tenemos ahí dos tipos de corriente básicamente, corriente continua y corriente alterna. La corriente continua a valor constante de tensión, con lo cual cuando yo conecte algo voy a tener una corriente uniforme. Todo lo que es la electrónica trabaja con diferentes tipos de corriente continua, ya sea pulsante o ya sea una corriente continua convencional, ¿vale? Valores típicos de corriente continua que nos podemos encontrar nosotros en industria: 12 voltios, 24, 48, lo más habitual. El más habitual con diferencia, 24 voltios de corriente continua. De hecho, en los circuitos de mando con autómata suele ser el valor más habitual, ¿vale? 24 voltios, corriente continua. Trabajaremos con corriente continua, haremos un montaje al menos con fuente de alimentación y para que veáis cómo va. Al final es lo mismo, pero teniendo cuidado no mezclar la continua con la alterna, meter 230 por donde tengo que meter 24 porque el destrozo puede ser importante. Y luego tengo corriente alterna, ¿no? Que es lo que utilizamos sobre todo en la fuerza. La corriente alterna es una corriente o es una tensión que va variando a razón de 50 veces por segundo, por eso decimos que tiene 50 hercios. La variación es esto de aquí, esto sería lo que se llama el periodo, ¿no? Esto sería el periodo de la onda de tensión, que dura 20 milisegundos, ¿no? Si dividís 1 entre 50, me da lugar a 20 milisegundos, es lo que dura. Es decir, una bombilla que yo conecte en corriente alterna se va a estar encendiendo o me da 100 pulsos en un segundo. ¿Vale? Tengo un periodo positivo donde la corriente va en un sentido que alcanza un máximo y luego dentro del mismo periodo tengo otro negativo exactamente igual que alcanza otro máximo. Si yo pongo una bombilla va a estar parpadeando a 100 veces por segundo. Por eso nosotros la bombilla, bueno, las bombillas que ya no se usan, ¿no? Me refiero a una bombilla de las antiguas, de incandescencia y demás. Esa bombilla yo la veo en encendido fijo porque la vista no es capaz de adaptarse a ese cambio tan rápido. De hecho, el cine, ¿no? Tradicionalmente iba a 24 fotogramas por segundo y nosotros en el cine lo veíamos todo de manera continua, al movimiento, pues con la lámpara lo mismo. ¿Por qué la corriente es alterna? La corriente es alterna porque es la manera más fácil de fabricarla en las centrales. Es mucho más fácil, más económico, más eficiente utilizar la corriente alterna que la corriente continua. La corriente alterna
yo la puedo transformar, mientras que la corriente continua no la puedo transformar. Momentos para la publicidad. La corriente alterna la puedo transformar. El transformador, que me imagino que ayer Pedro se estaba comentando ahí el sistema de distribución, el transformador es una máquina que cuando lo alimento en corriente alterna es capaz de elevarme la tensión o de reducírmela, ¿no? Según yo lo conecte. Lo que tengo es un circuito magnético con dos devanados con una determinada relación de transformación, es decir, uno tiene un determinado número de espiras y otro tiene otro número de espiras, y eso me va a permitir por magnetismo elevar la tensión o reducirla. Eso con la corriente alterna no se puede hacer de manera tan sencilla. Con la corriente continua, perdón, no se puede hacer de manera tan sencilla. Por eso es mucho más rentable utilizar la corriente alterna. Los alternadores, más o menos es lo mismo producir en corriente alterna o en continua, de una dinamo a un alternador tampoco hay mucha diferencia, pero sí en ese sistema de distribución es bastante relevante. El transformador es una máquina muy sencilla, un transformador tiene rendimientos del 98%, con lo cual pierdo muy poca energía cuando transformo y me permite pues elevar a esos valores de 400 kilovoltios, 220 que utilizo en el transporte, ¿no? Al final lo que se hace es, como la potencia es igual a la tensión por la intensidad, si yo elevo mucho la tensión, la intensidad se va a reducir y voy a tener pocas pérdidas por efecto Joule en el cable. Es la razón por la que elevamos tanto la tensión. Y luego en el consumo lo que hago es la transformación inversa. Cojo los 220.000 y los voy reduciendo en fases sucesivas hasta llegar a los 400 que tengo en baja tensión, que es un valor para utilizar mucho más seguro, ¿no? Al final me es más interesante utilizar en una tensión pequeña porque los aislamientos son más pequeños y es más seguro que utilizarlo a valores de alta tensión. Esa es la razón por la cual utilizamos la corriente alterna. Que sepamos, aunque luego nosotros pensamos y razonamos los circuitos como si fuesen corriente continua, que realmente lo que tenemos es corriente alterna. Lo hacemos como si fuese corriente continua porque nosotros lo que manejamos son lo que llamamos los valores eficaces. Los valores eficaces son los valores equivalentes de continua. Yo cuando hablo, por ejemplo, de una tensión de 230 voltios, lo que tengo es una tensión alterna cuyo valor eficaz es 230 voltios, el valor eficaz es una media cuadrática de esa curva, de esa onda, que me da los mismos efectos que una corriente continua de 230 voltios. Es decir, si yo le pongo una resistencia, se produce la misma cantidad de calor. De hecho, el valor máximo de esos 230 voltios estaría en torno a los 311 voltios. La onda sube hasta 311 y baja luego a menos 311. Porque si multiplico 230 por raíz de 2, me va a dar más o menos esos 311, que es la relación del valor eficaz. Nosotros lo que medimos con los polímetros es más o menos el valor eficaz. ¿Vale? Estamos midiendo, por eso medimos como si midiésemos en corriente continua. Para hacer números y para entenderlo es mucho más fácil que tener que andar con una onda, con... Bueno, ya veréis, cuando empecéis en alterna con Pedro y veáis que si el seno, que si el coseno, que si el no sé qué... Bueno, es un lío. En cambio, lo simplificamos para poder trabajar de manera mucho más sencilla. Al final Pedro os va a explicar todo el lío, pero ya veréis que a la hora de utilizar las fórmulas será súper fácil, porque va a ser casi como corriente continua, añadiéndole dos detalles, pero se opera igual que si fuese continua. Y en continua es la ley de Ohm, ¿no? Una división, la resistencia es la tensión partido de la intensidad, la tensión es la intensidad por la resistencia, la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. 4 fórmulas y realmente muy, muy sencillas. Y llegamos al circuito, que es lo necesario para poder empezar mañana con nuestro tablero a montar como si fuésemos ya cuadristas experimentados. Un punto de luz en una vivienda. Va a ser el circuito que ponemos primero de ejemplo. Porque todos lo tenéis, ¿no? Todos tenéis... Alguien me dice, no, yo vivo en una choza que no tiene luz. Pero bueno, supongo que luz a estas alturas tenemos todos. Le das al interruptor, la luz se enciende. ¿Cómo funciona ese tema? Me llega a la vivienda 3 cables, ¿no? Fase, neutro y tierra, de la centralización de contadores. Por ahí tengo 230 voltios entre fase y neutro. El de tierra es el que está conectado a la instalación de tierra para que funcione el diferencial.
para que haga la protección como tiene que hacerla el diferencial y derive las corrientes a tierra y demás. Pero bueno, tengo fase y neutro, que son los dos que me interesan. Llegan al cuadro, de ahí, bueno, va al general, del general al diferencial, del diferencial al PIA, ¿no? El pequeño interruptor automático que protege ese circuito, y de ahí me salen mis 3 cables. Bueno, la tierra llegó directamente y fue a la regleta esta de conexión de tierras, sale junto con el circuito y me llega una caja de derivación, que sería esto de aquí. La caja que tengo arriba en la vivienda. Ahí me llegan los 3 cables, la tierra no está dibujada, ¿eh? La tierra iría directamente al receptor, sin más. Se deriva y va yendo a cada receptor. Lo que hago es, la fase, que sería este de aquí, que está, bueno, originalmente estaba en marrón, pero al escanearlo se quedó de un color raro. Aquí va una regleta conectado, me baja por un tubo a donde tengo el interruptor, donde tengo el mecanismo, entra por uno de los cables, sale otro cable del mecanismo, vuelve a subir a la caja de derivación, es decir, al final lo que tengo son 2 cables de fase que me bajan al mecanismo. Ese cable que es la vuelta, lo que se llama la vuelta o el retorno, es el que me va por otro tubo arriba donde está el punto de luz. Y el neutro, ese que venía con la fase, directamente me va al punto de luz. ¿Vale? Esos 2 cables, la fase y el neutro que entraron, se saca a su vez de la misma regleta donde conecté, lo saco por otro tubo para la siguiente habitación, ¿no? Es la manera en la que voy distribuyendo todos los circuitos de alumbrado. Si tengo una conmutada, ya veréis pues que tengo otro mecanismo y entraban 3 cables al primero, 3 cables al segundo y la conexión de los 3 se hace aquí, ¿no? Normalmente un conmutador pues le entra un cable, los otros 2 que salen van a ir al otro conmutador y el retorno del segundo conmutador es el que va a ir a la lámpara. Pero todos los circuitos se ejecutan de esa manera. Caja de derivación, tubo coarrugado, bajo enlucido, ¿no? Que se llama, va metido en el mortero de cemento lo que lleve la escayola de la pared. Es un método de instalación que hay muy extendido. El nuestro va a ser diferente. Pero bueno, entendemos que perfectamente eso es un circuito, que físicamente lleva una construcción, que todos tenemos en la cabeza, pero que simbólicamente mirar cómo lo representamos, de una manera que no tiene nada que ver. Lo que pongo es un símbolo ahí, que fiaros de mí que eso es un interruptor con enclavamiento o un accionamiento manual con enclavamiento. Esta parte de aquí sería lo que representa el enclavamiento. La línea discontinua en simbología significa que hay una unión mecánica. Esta parte de aquí delante, lo que es como una T, eso es el accionamiento manual. Y el contacto es eso de ahí, ¿no? Un contacto normalmente abierto. Se dice normalmente abierto a los contactos que en reposo están abiertos, ¿vale? O no dejan pasar la corriente. Contacto normalmente abierto se llama contacto de cierre y luego existe un contacto que es el normalmente cerrado, que es el que en reposo está cerrado, que se dibuja de esa manera, y ese se llama contacto de apertura. Ahí el lenguaje no nos ayuda para hacerlo todo más confuso. Contacto normalmente abierto, contacto de cierre, contacto normalmente cerrado, contacto de apertura. ¿Vale? Para que nos vaya sonando. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Una cosa es cómo yo construyo la instalación y otra cosa es cómo se dibuja. Nosotros vamos a depender mucho de los esquemas, por eso hay que hacer siempre que monto una instalación ese cambio mental entre qué tengo dibujado y qué es lo que tengo que cablear o cómo se construye físicamente eso. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? De material que nosotros podemos utilizar de cómo es físicamente a cómo se dibuja. Nuestro interruptor con enclavamiento, pues uno de los que podéis ver en las tapas de los cuadros es este de aquí. ¿Vale? Este sería para un circuito de mando. Son de empotrar, llevan como aquí unas pestañas para que una vez que lo meta por presión me quede retenido en la tapa. Lo que le hago es el hueco rectangular, lo encajo y luego lleva aquí 2 terminales de estos de tipo Faston que van directamente con el cable. Se puede llevar el cable soldado, pero bueno, lo más cómodo es el tipo de conexión esta que llevan los coches, ¿no? En el circuito eléctrico de los coches se utilizan mucho esas conexiones. Se utilizan también para hacer conexiones entre cables y demás. Y el símbolo, pues es todo esto de aquí. ¿Vale? La lámpara, pues un ejemplo tenéis de pilotos de señalización. Esto es como son físicamente, también estos son de empotrar. Esto es lo que llevan, es una rosca, le quito la rosca, lo encajo y por el otro lado lo vuelvo a enroscar, ¿no? Y entonces me queda
Me queda encastrado también en la tapa del cuadro o en la tapa del equipo que esté empleando. Estos así más pequeñitos se utilizan más para sinópticos, ¿no? Hoy en día ya no se utilizan tanto los sinópticos porque ya tenemos pantallas de estas de HMI o de SCADA donde te pone la instalación, pero bueno, son muy útiles en cuadros sobre todo pequeños para visualizar el encendido de determinadas cargas y demás. Siempre en una instalación el operario que da acción a algo necesita una respuesta de que lo que ha hecho lo ha hecho bien. Si yo estoy conectando un ventilador y el ventilador no lo veo, necesito algo que me diga el ventilador está conectado. Por eso los pilotos de señalización son tan importantes. Yo no puedo hacer que alguien active algo y que no pueda observar si lo que hizo lo hizo bien. No sé si me explico. Si tengo el motor delante y lo estoy encendiendo, pues ahí no me hace falta, ¿no? Si tengo un ventilador y lo tengo en la visual, cuando conecto, pues no me hace falta. Pero en la mayor parte de los casos sí que hace falta señalizar. O bien en una pantalla, o bien a través de pilotos luminosos. O bien a veces con una señal acústica, que también puede ser el caso. Y bueno, luego los cables para nosotros simplemente van a ser una línea continua. ¿Vale? Bueno, pues mirar, vamos a echar un vistazo a lo primero que vamos a montar y cómo lo vamos a montar. Bueno, nuestros circuitos tienen una pinta así como esta. Bueno, este va a ser más como este de la derecha que como el de la izquierda, ¿eh? Esos son lo que se llaman en electricidad esquemas funcionales. Para trabajar con los circuitos vamos a utilizar al principio uno muy sencillo que se llama Cadesimu y luego vamos a utilizar el AutoCAD. Y tenemos uno nuevo que vamos a ver que se llama ePlan, que es el que se utiliza a nivel industrial en diseño sobre todo para los esquemas de las instalaciones y para diseñar los cuadros eléctricos y demás. Es un programa que tiene una base de datos y entonces yo lo que voy haciendo es un esquema como ese de ahí, pero cada componente lleva asociado pues un dibujo de AutoCAD o un DXF en este caso con la silueta que tiene, el tamaño que tiene a la hora de distribuirlo en el cuadro y ya me va a permitir hacer todo, hacer el presupuesto, hacer el cuadro, etcétera, etcétera, todo en haciendo un esquema. Vale, ese lo vamos a ver también, espero que nos dé tiempo a ver este año y si no nos da tiempo a ver este año, en segundo seguro que lo vais a ver. Pero bueno, Cadesimu, luego AutoCAD, vamos a aprender a hacer los esquemas en AutoCAD. Lo que haremos será, el que sepa ya un poco, pues haremos una biblioteca de símbolos con atributos y entonces los vamos a meter, una vez que yo dibujo una vez la bobina, por ejemplo, de un contactor, pues yo voy a meter ese símbolo ya en todos los esquemas, me va a preguntar qué etiquetas le pongo para el nombre, para los bornes. Lo vamos a automatizar un poco, ¿no? Para que sea mucho más rápido dibujar. Yo en las empresas he visto a nivel de dibujo, las hay que lo hacen con AutoCAD, ¿eh? Los que hacen esquemas no muy grandes utilizan el AutoCAD. Se utiliza mucho otro programa, que es el que antiguamente se llamaba CADI, que es parecido al que os dije del ePlan, pero de otra marca. Y hoy en día se utiliza mucho el ePlan, pero el AutoCAD se utiliza. Bueno, este esquema funcional que os estaba contando. En este tipo de esquemas lo que hacemos es poner los elementos del circuito divididos en sus partes, que es una primera cosa que es un poco rara de los esquemas. Yo sí tengo, por ejemplo, este elemento de aquí, que es un contactor. Yo esto lo dibujo separado. Por un lado voy a dibujar la bobina que está aquí dentro, que tiene dos bornes que son A1 y A2, que están aquí arriba. Yo solo voy a dibujar en una parte del esquema. Luego tiene tres contactos que son los que sirven para conectar un motor, que son los que llamamos contactos de fuerza, que llevan la numeración aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo meto corriente por la bobina, tiene dentro un núcleo magnético, como un electroimán, que hace que el núcleo se mueva, ¿vale? Al moverse el núcleo, que es esta parte que tiene aquí, lo que hace es que los contactos se cierran, ¿vale? Y luego tiene un cuarto contacto aquí, que es un contacto auxiliar. Bueno, pues la bobina, los contactos esos de fuerza que me conectan el motor y el contacto auxiliar, yo los dibujo separados en el esquema.
A lo mejor tengo en el plano de fuerza, tengo los contactos del motor, el plano donde yo dibujo las conexiones del motor, tengo otro plano distinto donde dibujo la parte de mando, cómo yo voy a conectar este contactor a través de un autómata o a través de, no sé, de un circuito cableado, de lo que sea, de un logo. Y luego los contactos a lo mejor aparecen en un tercer plano porque lo estoy utilizando para señalizar que este elemento se conectó, el contacto auxiliar. ¿Vale? Por ello, la clave en nuestros esquemas es que todo lo que tenga el mismo nombre es el mismo componente, aunque esté separado. Yo estos normalmente los llamo con una K, una letra K, y una M de main, ¿vale? Normalmente las siglas de lo que utilizamos están en inglés. Tenemos los elementos que llevan la letra K, los principales, que son los contactores, llevan la M de main, de principal, traducido al español, ¿no? Porque es un elemento principal, y otros llevan la A de auxiliar, ¿no? Auxiliary en inglés, auxiliar en español, llevan K, A. Este podría ser en un esquema, por ejemplo, el K1M. Es un elemento de conexión, lleva la letra K, es el primero que pongo, lleva el número 1, y la letra M porque es principal, porque es un contactor, tiene contactos de fuerza. ¿Vale? Fijaros en este esquema de aquí, que es un relé, pero sucede exactamente lo mismo. Yo tengo aquí este símbolo, que es el símbolo de la bobina. ¿Vale? Esto de aquí abajo es la bobina. Los relés, que... a ver si tengo alguno por aquí. Esto de aquí son las dos partes que forman un relé. Esto es la base. Normalmente son enchufables y vienen separados para poder sustituirlos fácilmente. Esto es la base donde yo atornillo el cable y esto es el relé. Normalmente en funcionamiento esto encaja en lo otro, el relé va encajado en la base y es como lo voy a tener, ¿no? Aquí tengo, os lo paso ahora para que lo veáis. Tenéis una bobina, que es esta parte de cobre que es en medio, está cubierta de plástico, pero se ve todavía parte del cobre. Y luego este modelo tiene 4 contactos. Si vosotros le dais aquí a la tecla roja, los podéis forzar y veis cómo cambia, ¿vale? Esta es una pletina que está haciendo contacto con la parte de arriba y cuando yo alimento la bobina se dobla y hace contacto con la parte de abajo. La parte de la pletina sobre la cual va a girar, va a moverse, es la parte común y luego la parte de arriba, en la que está en contacto en reposo, es un contacto normalmente cerrado, porque en reposo está cerrado. Y cuando yo lo muevo, la parte de abajo, el borne de abajo es la parte abierta. La parte que en reposo está abierta, pero que cuando acciono entra en contacto, ¿vale? Esto lo puedo mover con la mano para verlo, pero lo suyo es que yo alimente el A1, A2, que es la bobina, y esto se active, ¿no? Es la manera que tengo de conectar cargas de manera remota. Yo puedo tener la bobina en un circuito y meterle corriente y los contactos están en otro circuito activando otra carga, ¿vale? Es la base de un automatismo es precisamente eso, activar una cosa a través de otra distinta, ¿no? Conectar un circuito desde otro circuito. En una vivienda eso no suele ocurrir, porque en una vivienda yo le doy al interruptor y interruptor y lámpara están en el mismo circuito. Pero yo aquí puedo tener el interruptor conectado con la bobina del relé y el contacto del relé, que es lo que me está conectando la carga, forma parte de otro circuito, incluso a otra tensión diferente. La bobina del relé puede ser a 24 voltios y el circuito que yo tengo en el contacto puede ser a 230 voltios. Es decir, es un circuito que a través de este elemento actúa sobre otro circuito, ¿vale? Os paso uno por cada fila para que lo miréis. Bueno, hay diferentes modelos. Los hay que tienen los contactos en círculo, otros los tienen así formando filas y columnas. Y tenemos otro modelo que no los tengo aquí, que está en el armario, que son pequeñitos, son como este, pero más pequeñitos. Y luego os dejo también una base. La base donde encaja, parece que es esa de ahí. Esa es la base. Ay, no tengo más aquí. Y eso es otra base. Bueno, pues una de las claves de nuestros esquemas es esa, que los elementos están separados. Fijaros, este de aquí tiene en una rama la bobina y en otra rama tiene un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto.
¿Por qué sé yo que todo es el mismo? Pues lo sé por el nombre. Todo lo que se llama igual es el mismo componente. Los componentes los dibujamos separados. ¿Qué razón de ser tiene ese esquema? La razón de ser de estos esquemas es poder entender cómo funciona de manera fácil. Yo tengo los diferentes caminos para la corriente dispuestos en columnas, que además fijaros que están separadas a la misma distancia, y eso me va a permitir visualizar cómo funciona, cómo se van conectando y desconectando los diferentes elementos. Este tipo de esquemas en una vivienda nunca se hacen. En una vivienda yo no tengo que hacer el esquema de un punto de luz. ¿Por qué? Porque vosotros, en cuanto empecéis a trabajar con esos circuitos, os daréis cuenta que eso lo llevo en la cabeza, lo llevo de memoria. Una conmutada la llevo de memoria, un cruzamiento lo llevo de memoria. Siempre se hace de la misma manera. No necesito que alguien me dibuje cómo es una conmutada para hacerla. Pero aquí cada circuito puede ser completamente diferente al anterior para conseguir un funcionamiento completamente distinto. Entonces aquí cada circuito es un circuito singular en sí mismo. Necesito detallar todas las ramas que tiene el circuito, cómo se va conectando y demás. Vale, por eso estos tipos de esquemas pues los trabajaremos creo que únicamente aquí en este módulo. Vamos con el X1, sí señor, buena pregunta. El X1. Os voy a enseñar un cuadro. Vamos a ver el X1, el X2. Un cuadro eléctrico, el cuadro eléctrico con el que vais a trabajar vosotros es este. Es algo como esto de aquí. Esto a medida que vayamos haciendo prácticas, le iremos poniendo piezas, lo iremos equipando. ¿Por dónde lo pongo? Que lo podáis ver todos. Vale, aquí tenemos esta parte de aquí, con estas piezas de color gris. Esto es lo que se llama canaleta. Es una de las maneras más habituales que dentro de un cuadro de automatismos utilizamos para distribuir el cable. Es de segundo, Pastor. Estos son primeros. Esta es la canaleta, es la manera habitual que utilizamos para distribuir cable. Hay otras, hay cuadros donde lo que es el carril, esta pieza, que se llama carril link, que es donde voy poniendo la paramenta, está separada del fondo, y entonces en vez de utilizar este tipo de canal, lo que tenemos son una especie de bridas, de abrazaderas, que me van conduciendo el cable. Pero quizás más en cuadros de distribución, es decir, de protecciones, podéis ver ese tipo de instalación en cuadros de automatismo. La canaleta la hay de este grosor, la hay más alta, más ancha, y 50.000 medidas. ¿Vale? Tiene dos partes, una que es por donde llevo el cable, que está todo, fijaros, con un ranurado, que es para sacar el cable por allí, y luego la tapa, ¿no? Para cerrar. Tengo el carril, van formando normalmente a distancias uniformes. Falta alguien por el libro de Sol aquí. Bueno, esta parte de aquí, lo que en estos cuadros, que son los que vosotros vais a utilizar, esto representa lo que llamamos el fondo de cuadro. En aquellos cuadros que ya son armarios reales que tenéis ahí, esos los están montando ahora los compañeros vuestros de segundo, es por donde empezamos en segundo. Lo que tienen es una chapa de galvanizado en el fondo, que va con 4 tuercas hexagonales a lo que es la estructura del armario. Y esto representa esta parte de aquí, esa chapa, donde va igualmente con la canaleta y demás. Esto en esos cuadros está con tornillería, tuerca, tornillo, aunque en los cuadros reales normalmente va remachado. Esto se pone con remaches, es mucho más fácil. Ahí lo tenemos con tuerca y tornillo porque a veces necesitamos variar la posición de la canaleta y, claro, un remache es un rollo. Tienes que taladrarlo, quitarlo, volver a ponerlo. Bueno, esto sería el fondo del cuadro. Al fondo del cuadro normalmente se accede por lo que me estaba preguntando
el compañero que es el X1, que es el X1. El X1 es esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí debajo, que es lo que llamamos el bornero. Está compuesto por una serie de piezas individuales que se llaman bornas. ¿Vale? Toda esta pieza, el conjunto de bornas, normalmente la letra que utilizamos para designar es la letra X. Si tengo un bornero será el X1, si tengo dos tendré uno que será X1, otro X2, etcétera, etcétera. Se van llamando en orden. Y luego dentro del bornero, cada borna lleva a su vez un número. Puedo tener, si veis el esquema de aquí, en la parte de arriba, tengo X1L, X1N. Las primeras bornas de aquí, por ejemplo, este cuadro no las tiene, vamos a meter una borna de color azul que va a ser la de neutro, otra borna verde amarilla que va a ser la de tierra, que no sale en el esquema, pero que la vamos a tener siempre aquí. La siguiente borna que haya de color gris va a ser la L, la de línea, la de alimentación. Esas bornas LN son las bornas en las que yo voy a conectar aquí el cable para poder enchufar el cuadro a la mesa. Estos borneros sirven para las conexiones del cuadro. Todo lo que yo conecte del cuadro, del fondo del cuadro, que salga a la tapa del cuadro o a diferentes puntos de la instalación, pasa a través de este bornero. Es el elemento de conexión. Como si fuese la aduana, ¿no? Todo lo que sale o entra tiene que pasar por aquí. ¿Qué es una borna físicamente? Una borna son dos tornillos con una placa metálica que me los conecta, sin más. Igual que una regleta de las que ponéis en vivienda en la caja de derivación. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, va pensada para conectarse al carril. Estas bornas solo están aisladas por un lateral. El otro lateral lo tienen al aire. Quiere decir que si yo cojo dos bornas y una de ellas la pongo al revés, las dos bornas están en contacto eléctrico. Por eso todas tienen que estar orientadas en el mismo sentido. Ha habido veces de algún compañero con una avería y dale, y no sé lo que pasa, y era una borna que estaba invertida. No le hacía corto, no le hacía nada, pero era en el circuito de mando y claro, un funcionamiento súper raro y ¿qué pasa? Las dos bornas estaban en contacto. Entonces aseguraros siempre, visualmente, de que estén todas iguales. No son iguales por abajo y por arriba, con lo cual si una está invertida, si os fijáis lo veis. ¿Vale? Esto es lo que llamamos X1. Si yo tengo un elemento aquí en el cuadro que quiero conectar con algo que está fuera, tengo que pasar por aquí. Si tengo algo que está fuera y quiero conectarlo aquí con la protección, tiene que pasar a través de este bornero de aquí. ¿Vale? En un cuadro, normalmente lo que voy a tener en un cuadro real, que aquí no tengo, imaginaos un cuadro que accedéis por la parte de abajo. Tenéis la chapa del cuadro y entonces aquí lo que se hace es un taladro. Se mete lo que se llama un presa estopa, que es un roscado con una pieza de goma en medio, que lo que hace es abrazar el cable, ¿no? Y darle normalmente estanqueidad. Por aquí entraría el cable, por aquí en medio. Se suele acometer los cuadros con manguera, un cable multiconductor, ¿no? Y de aquí lo que yo sacaría sería ya los cables individuales de esa manguera que van conectando al bornero correspondiente. Aquí tendría las bornas. Y aquí es donde se irían. Las que nosotros vamos a utilizar son de tornillo, irían aquí conectando los diferentes cables. Vale. Normalmente por la parte de abajo de estas bornas meto solo un conductor. De tal manera que, imaginaos que llegáis, vosotros hacéis vuestro cuadro en el taller eléctrico, llegáis a una industria a ponerlo. El que ha estado trabajando en la industria, o vosotros si sois los mismos, hay muchas veces que lo hacen personas diferentes, tiene que tener ya las mangueras preparadas si todavía no está montado el cuadro, pues para recibir el cuadro. Hay veces que se monta el cuadro y luego se preparan las mangueras, depende. Pero van a tener un número con una etiqueta que se va a corresponder con una única borna del cuadro. De tal manera que tendrá un plano que se llama esquema de bornas y él sabrá que la borna número 3 la tiene que conectar con el cable 4. La borna tal con el cable tal. Y es un cable, una borna. Es la manera más fácil y más rápida de conectar y que no haya ningún tipo de problema. Esa es la razón por la que os diré que en la parte de abajo del bornero un único cable por borna, ¿vale? Porque en la realidad se hace así. Si yo tengo, por ejemplo, la tapa del cuadro, hacemos básicamente lo mismo. Si yo quiero salir a la tapa del cuadro,
voy a salir también aquí por bornas. Pero las bornas van a salir por el interior del cuadro a la tapa, ¿vale? Estas normalmente pues les voy a meter aquí una espiral de plástico que me junta todos los cables como si fuesen una manguera, o le voy a poner bridas, algún tipo de elemento que me los mantenga juntos como si fuese una manguera. Pero también lo mismo, un cable, una borna. ¿Por qué? Porque la tapa del cuadro, cuando es un cuadro grande, lo puede estar haciendo una persona, otra persona en tu empresa, y el fondo del cuadro lo estás haciendo tú. Entonces luego al final lo que hacéis es componerlo todo, ¿no? Y para componerlo lo mismo, un cable, una borna, es la manera fácil de conectar. No lo vamos a hacer al principio, pero deberíamos de acostumbrarnos a saber hacer el fondo del cuadro sin hacerlo de la tapa. Es decir, poder hacer todas las conexiones internas por un lado y todas las conexiones externas por otro. Sería lo más aproximado a la realidad. En los primeros esquemas vamos a seguir el esquema por orden. Pero luego ya, en cuanto avancemos, a partir del segundo trimestre, el fondo por un lado, las conexiones por otro. Hacemos primero el fondo del cuadro y luego lo de fuera, ¿vale? Por separado. De esa manera ya me voy a acostumbrar a un esquema y saber lo que está dentro, lo que está fuera y hacer todas las conexiones sin mucha dificultad. ¿Vale? En este trabajo lo importante es ser curioso. Aquí no necesitamos tener una fuerza muy grande, no necesitamos ser altos, tampoco necesitamos ser bajos. Hay trabajos eléctricos que es interesante ser pequeño, ¿eh? Una vez una empresa de... Yo fui muchos años también tutor de FCT y era una empresa de... Era con TCM, me parece, que hacía montaje electromecánico, que hacía muchas arquetas de baja tensión y de alta tensión. Y mandé... ¿Conocéis a Marcos, el profesor de mecánica? ¿Lo visualizáis? Bueno, pues mandé un chaval, un compañero vuestro de hace años, que le sacaba todavía un poquito a Marcos. A lo alto y a lo grande. Y claro, no pudo trabajar en muchas de las instalaciones porque va a meterse en una arqueta, interesa que sea un tío más bien menudín o pequeño y no interesa a alguien que sea muy voluminoso. ¿Vale? Para otras cosas a lo mejor sí que interesa un paisano alto, porque a lo mejor para hacer ciertas cosas pues no necesitas una escalera. Pero hay veces, es curioso que la condición física, cada condición física en el campo de la electricidad tiene una aplicación. Aquí no existe, no hay que ser de una determinada manera. Quiero decir de otra manera que para esto todos valemos. Si alguien tiene miedo a las alturas, pues no va a trabajar en postes de red aérea, ¿no? Trabajará en otro tipo de... Para hacer cuadros es muy importante ser curioso. Tenemos que acostumbrarnos al principio a utilizar bien la herramienta. Lo veremos también cómo se coge un destornillador, cómo se coge la tijera, cómo se corta. Muchos ya lo sabéis porque ya estáis formados, pero otros no lo saben y hay que hacerlo bien. El destornillador no se coge con 2 dedos. Me ha pasado más de un año, sobre todo en grado medio. Algún año que no lo dije, ves la gente coger el destornillador y dices, tío, ¿con dónde vas? Con 2 dedos no puedes hacer fuerza en un destornillador, tienes que cogerlo con toda la mano y agarrarlo bien. De hecho, los destornilladores suelen venir con goma en el mango precisamente para poder hacer fuerza y poder agarrar. Bueno, me enrollo muy fácilmente. Esto es lo que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Cómo disponemos el cable aquí? El cable siempre va recto, perpendicular. Perpendicular en horizontal, a 90 grados. Yo si meto aquí un cable y quiero llevarlo a la canaleta, tengo que llevarlo en perpendicular. Tiro el cable por la canaleta, sale por ejemplo por aquí y va a este componente en perpendicular también. Aquí nunca puedo ver cables inclinados, haciendo recorridos raros. Siempre va, sale de la canaleta por arriba o por abajo y en perpendicular. Tampoco salimos en los que vamos a hacer nosotros de forma lateral. Se puede en los cuadros. Hay veces que si tengo un componente que lo tengo orientado de esta manera, se sale por el lateral. Pero los nuestros, como están todos orientados con los bornes arriba y abajo, tengo que salir por arriba y por abajo, ¿vale? Siempre en perpendicular. Bueno, ¿qué va a ser la hora? En la última hora, entráis ya, vamos a tener aquí, entráis ya con la herramienta. Vamos a distribuir los cuadros y vamos a explicar un primer montaje. ¿Vale? Os lo voy a hacer yo. Bueno, tengo yo aquí algo
si es el caso, tampoco es problema. Vale. Si voy un poco rápido, me salto alguna cosa, me lo decís. Hoy he ido bastante rápido. Si hay que repetir algo, me lo decís también y se repite. Ahora en estos primeros momentos lo que me interesa es que cuanto antes empecemos a trabajar en el taller y poder soltarnos un poco las manos. ¿Vale? Pues venga, vamos recogiendo y cuando suene el timbre salís.